Muy bien, buenas tardes. La gracia del Señor Jesús sea con cada uno de los hermanos y en este día del Señor me dirijo a cada uno de ustedes a través de este intermedio, por medio de este video, usando las redes. Como bien sabemos, hoy en Argentina, como en el resto del mundo, estamos en cuarentena, estamos recluidos, cada uno en su habitación, cada uno en su hogar, en su casa, con su familia. Y por órdenes de las autoridades a nivel nacional, no se puede transitar libremente en el mundo hoy en las calles por el problema de pandemia que tenemos. Y aprovechando el día para que esto pueda darnos un beneficio personal y familiar, y como iglesia tenemos que aprovechar este momento para seguir compartiendo la palabra de Dios, y de manera especial en este día por ser domingo, día del Señor. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20, y ahí vamos a leer eh, lo que nos enseña la palabra de Dios para el día de hoy. Capítulo 26 del profeta Isaías, versículo 20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. En primer lugar, nos enseña la palabra de Dios que el Señor, a través de los tiempos, a través de su palabra, Dios, su pueblo y el mundo, nos enseña las diferentes situaciones que han llevado en este mundo fueron por obra y gracia de nuestro Dios, y Él es el que controla los tiempos, como también cada una de nuestras vidas. Y en este caso puntual del profeta Isaías, no sabemos muy bien poder determinar con precisión cuáles fueron los momentos y las situaciones que estaban aconteciendo, pero no deben haber sido muy distintas o diferentes a los tiempos que hoy nos toca vivir a nosotros en el 2020. Pero podemos decir que el Señor siempre trae juicio sobre la tierra por causa del pecado. En aquel momento, en aquel tiempo, en el tiempo del profeta Isaías, eran otras las circunstancias, pero las mismas desobediencias y el mismo pecado llevan al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, a orar en consecuencia, y Él suele traer juicio sobre la tierra por causa del pecado. Como bien dice el versículo 20 del capítulo 26 de Isaías: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y como estábamos viviendo hoy, no solamente en Buenos Aires, Argentina, sino en el resto del mundo, esta pandemia nos obliga a recluirnos en nuestro hogar, en nuestra casa, y a no salir. Podemos decir con claridad que el Señor está tiene todo bajo su control, no solamente lo que sucede en nuestro país, sino en todo el mundo. Y sabemos perfectamente, por lo que acabamos de leer en el libro de Isaías, que son juicios que vienen sobre la tierra, juicios que vienen sobre los seres humanos, todo por causa del pecado, de las transgresiones, del violar sistemáticamente la palabra de Dios y sus mandamientos. Podemos ver en el versículo 21 del capítulo 26: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Podemos ver en el versículo 21 que el profeta Isaías anuncia que el Señor Dios Todopoderoso sale de su lugar y va sobre la tierra para castigar a los que moran sobre ella. Y acá claramente nos enseña que es por la maldad de ellos contra Él. Es la maldad de los seres humanos contra nuestro propio Dios, contra el todopoderoso Dios que gobierna no solamente este mundo, sino el universo por completo. Los juicios de Dios son para castigar a los moradores de la tierra a causa de la maldad contra Dios.
existente e imperante en este mundo. Como bien sabemos, Argentina, como muchos otros países en el mundo, tiene preparado en el Congreso una ley que espera ser sancionada, pero con un sesgo ideológico, en este caso por el movimiento feminista, que impulsa que se promulgue una ley que ellos consideran que es un derecho, el derecho a hacer el aborto, llegar a un aborto, y ellos lo constituyen como un beneficio sanitario, por precaución, para defender la vida de la mujer, no teniendo en cuenta la vida de otro ser que está en el vientre, así como enseña la palabra de Dios bajo el salmista David en su Salmo 139, declara abiertamente que un embrión es una nueva vida que se está gestando en el vientre de la mujer y por ende tiene sus propios mandatos químicos, su mandato biológico, tiene su personalidad, va a tener su carácter, tiene un propio corazón distinto al de su mamá y su ADN inclusive puede llegar a variar, hasta sus huellas digitales son distintas de las de su madre. Evidentemente todo lo enseña la ciencia y dice que nos enseña que ese ser que está naciendo en el vientre es una nueva vida. Pero mediante esta ley parece ser, ellos entienden que no es así y que hay que darle seguridad en primer lugar a la mujer antes que a la otra vida que se está gestando en su vientre, y eso, como bien dice el profeta Isaías, podemos nosotros entender que es maldad contra Dios, es algo que se está gestando en la tierra, que la palabra de Dios nos enseña que es la maldad de los seres humanos contra Dios, es una abierta rebelión contra lo que Dios dice en su palabra. Evidentemente hay sobradas causas y razones en este mundo para que el Señor traiga lo que trae en este momento, en este 2020 que estamos atravesando sobre el mundo. Esta pandemia es una alerta, es un juicio, no tenemos duda, pero que advierte a su pueblo, como dice el versículo 20: pueblo mío, entra en tus aposentos. Y eso es lo que nos enviaron a hacer las autoridades nacionales, que nadie puede salir de la casa. Estamos en nuestros aposentos, recluidos en nuestro hogar con nuestra familia, los que tienen familia, y evidentemente hasta que pase la indignación. La palabra de Dios dice: en tanto que pasa la indignación. Dios está indignado. Evidentemente se está por promulgar muerte para los no nacidos, o para aquellos que son sujetos de derecho, que están en el vientre. Se pretende impulsar una ley que los pueda matar o destruir dentro del mismo vientre, antes de dar a luz, antes de nacer. La ley enseña de que son los por nacer. Bueno, evidentemente en el mundo no es así. Para gran parte de los seres humanos no constituye vida, y una ley está por ser sancionada para darle fin a esta vida que ha comenzado en el vientre de la mujer. Eso es claramente una evidencia del juicio que viene sobre este mundo. Dios está enojado, está indignado por el comportamiento de muchos de los seres humanos que puebla esta tierra. Este es el primer punto. Antes de pasar al segundo, a los hermanos, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, hoy nosotros podemos, aprovechando la situación, estar en nuestro hogar, en nuestra casa, reunidos en familia, sí, tal vez sin poder asistir al culto como lo hacemos regularmente, pero sí podemos aprovechar a leer su palabra, podemos aprovechar a interceder no solamente por su iglesia, por cada uno de los redimidos, sino también por este mundo, para que el Espíritu Santo traiga sobre cada uno de los seres humanos, como él enseña en el Evangelio de Juan, su palabra, la palabra del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo ha sido enviado para redarguir a cada persona en este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de eso es lo que estamos hablando, lo que nos refiere el profeta Isaías en el capítulo 26. Antes de pasar al segundo punto, creo que amerita que pueda decir: este tiempo que vivimos y está aconteciendo, como iglesia lo tenemos que vivir como personas que anhelamos y esperamos
el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto que pasa la indignación hoy día sobre esta tierra, aprovechemos el tiempo. Y eso nos va a llevar ahora al segundo punto, que lo podemos citar en la carta a los Efesios, capítulo 5 y versículo número 15. Efesios 5:15 comienza diciendo, voy a leer la versión Reina Valera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En esta parte venimos de Isaías, en tanto que pasa la indignación, ¿cómo debemos andar? En tanto que pasa la indignación, aprovechando bien el tiempo. Tenemos que vivimos como cristianos en este mundo, pero sabiendo en las condiciones que estamos atravesando por este mundo, aprovechando bien el tiempo. La palabra que acabo de leer en Efesios 5, 15 y 16 y 17, ahora me voy a centrar en el versículo número 16. Fíjense, tomemos en cuenta lo que dice la traducción lenguaje actual. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Verso 16. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Y el verso 17, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. En primer lugar, el versículo número 16 dice aprovechen cada oportunidad. En Reina Valera dice aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechando textualmente viene de una palabra griega que es exagorazo, que ustedes van a tener en pantalla el significado. Pagar rescate, de manera figurada, rescatar de pérdida, puede ser otra opción, y mejorar la oportunidad. Y puede ser traducido aprovechar o redimir, como aparece en Colosenses 4:5, que es redimiendo el tiempo. Acá en Efesios 5:16 aparece la palabra aprovechando. Para ambas es exactamente la misma palabra en griego, como lo acabamos de ver, exagorazo. Luego aparece la palabra tiempo. La palabra tiempo en este mismo pasaje, en este mismo versículo, viene de la palabra griega kairos, que es una palabra bien conocida en el mundo evangélico cristiano. La palabra kairos es ocasión, según la definición, tiempo fijado o tiempo apropiado. Y esta palabra kairos puede ser traducida oportunidad, sazón, tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, como los que estamos viviendo en el día de hoy. A través de este mundo, con en este caso la pandemia que abarca a gran parte del planeta. Sin embargo, tenemos que aprovechar el tiempo porque los días, dice, son malos. Y la palabra que aparece como días malos, la palabra malos, es una palabra también bien conocida en el mundo evangélico, que es poneros. Y esta palabra, como la van a ver ustedes ahí en pantalla, indica degeneración de la virtud original, de manera figurada calamitoso. También puede ser de manera positiva enfermo, con enfermedad, pero específicamente moral, culpable, o puede ser también otra definición, delincuente, vicioso, fascineroso, etc. Y esta palabra puede ser traducido peor, perverso, perversa, crimen, enorme, envidia, mal, maldad, maligno. Puede ser traducido maligna, malo, mala, malvado, malvada, malas cosas, etc. Tenemos en cuenta que coincide perfectamente lo que nos enseña la palabra en Efesios, capítulo 5 y verso 16, que estamos tomando como prioridad, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y todo concuerda con este tiempo que estamos viviendo. Queridos hermanos, querida iglesia, espero que en este día del Señor podamos aprovecharlo como lo estamos tratando de transmitir. Aprovechando bien el tiempo porque estos días son malos. Y no olvidando
que esto que sucede es parte de los juicios que vienen sobre este mundo, así como lo enseñó el profeta Isaías. Vino sobre aquel tiempo, sobre la nación de Israel y sobre el mundo de entonces, pruebas y juicios. Hoy, año 2020, bastante lejos ya de la profecía de Isaías, del igual modo el Señor sigue adelante con su plan. Y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Espero que sea de bendición para todos y cada uno de aquellos redimidos por la sangre de Jesús. Y si Dios quiere y nos acompaña, deseo la bendición y que el Señor proteja la vida de cada uno, de aquellos que pertenece al cuerpo de Cristo, de aquellos y cada uno que están anhelando, aguardando con esperanza la venida de nuestro Dios. A una voz digamos, la gloria sea para el Señor Jesucristo. Y a una voz digamos, esperamos, ven Señor Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno en cada lugar donde se encuentre.